falando de radiofrecuencia fraccionada, que es una tecnología que me gustó. A mí me gusta mucho, estoy encantada con la tecnología, con sus resultados, con la potencia de estos equipos y la posibilidad de tener resultados más rápidos y tener la posibilidad de resultados más importantes en menor tiempo y más seguros siempre, como es lo que piensa la Tony Der. En la radiofrecuencia fraccionada, entonces vamos a mirar los temas que acá en la tecnología que estamos hablando. Es una tecnología que va a producir una gran intensidad de corriente eléctrica desde una alta frecuencia, ¿sí? a cerca de 650.000 Hz de frecuencia, y también una gran intensidad de corriente, a cerca de 45 watts como potencia máxima del equipo ARTIS, que es el equipo de Tony Der que produce la radiofrecuencia fraccionada. Esta intensidad de corriente es capaz de producir un gran calentamiento en la piel. ¿Por qué? Porque cuando se pasa la corriente a través de los tejidos biológicos, se tiene una resistencia eléctrica y esta resistencia es el primer punto donde se va a producir calentamiento en la piel. Después, el gran movimiento de los iones abajo de la piel, estos iones van a producir también mucho calentamiento y es direccionadamente en la frecuencia de la corriente que estamos utilizando acá, a cerca de 650.000 Hz de frecuencia. Es una energía capaz de hacer un gran movimiento de los iones abajo de la piel. Y también la cantidad de agua que tenemos abajo de la piel, adentro de las células, porque cerca de 70%, debería ser, pero por lo menos 70% de agua en las células, que van a nos ayudar mucho a tenermos más conducción eléctrica también. Y las moléculas de agua van a producir un movimiento intenso de acuerdo con la frecuencia del equipo también. Entonces, mira, son tres principales efectos: la resistencia de la piel, los movimientos de iones abajo de la piel y la activación de las moléculas de agua abajo de la piel. Y todo esto va a nos ayudar a producir mucho calentamiento en la piel, ¿sí? En la radiofrecuencia convencional ya estamos acostumbrados a saber que esto se produce, pero en la radiofrecuencia fraccionada, ¿cómo se pasa esto? ¿Sí? Es un poco diferente, pero muy buena intensidad de energía que va a producir un calentamiento más grande en la punta de agujas. Vamos a comprender esto, por tanto. Vamos a producir este mismo efecto térmico como en la radiofrecuencia convencional, pero en un tipo de electrodo diferenciado. Y de este calor, de este calentamiento, vamos a hacer una gran promoción de oxigenación, nutrición, vasodilatación y importantísimo, contracción de las fibras colágenas en la piel. ¿Sí? Vamos a mirar un poco cómo se pasa este tipo de electrodo de radiofrecuencia fraccionada. Esto acá tenemos 25 microagujas que van a producir un gran calentamiento por un disparo eléctrico abajo, y la energía va a expandir la piel para el más próximo de las agujas. Este calentamiento va a producir los efectos fisiológicos que necesitamos. Entonces, mirando nuevamente, para mirarnos adecuado, las microagujas que están en un electrodo específico para radiofrecuencia fraccionada van a producir energía suficiente
para hacer el calentamiento y un pequeño daño en la superficie de la piel. Este daño, las lesiones causadas por las microagujas van a estimular la producción de colágeno luego abajo en la dermis superficial, en la dermis profunda, que llamamos de dermis papilar y dermis reticular, luego abajo, ¿sí? Esta técnica se podría decir que es parecida, semejante al CO2 fraccionado, un láser de CO2 fraccionado, pero la radiofrecuencia es más controlada, es más segura, va a producir daños igualitos en todos los puntos, va a producir calentamiento como el láser de CO2, pero la energía va a producir en la piel algo más, como se dice, algo más igualito en todos los puntos, con la misma energía, la misma profundidad, el mismo calentamiento a cada puntito abajo, demarcado por las agujas que ya miramos acá. Y en el CO2, en la parte fraccionada de CO2, se produce una energía de puntos también, pocos puntos de energía de láser, pero no es tan controlada como esta. En láser se va a producir un calentamiento con una cantidad de pérdida de agua en la superficie. El tiempo de recuperar la piel después del tratamiento es más grande de que la radiofrecuencia fraccionada. Acá miramos un poco de las lesiones para saber cómo son las diferencias, ¿sí? Arriba la radiofrecuencia fraccionada y abajo el ultrasonido, el láser de CO2, ¿sí? Y mirando la evolución de las lesiones, ¿sí? Entonces estamos produciendo una energía próxima, sí, pero con más seguridad con radiofrecuencia fraccionada, con los mismos y muchos próximos los efectos fisiológicos, con menos daños, con más bajo costo para los profesionales, y de esta forma podemos ofrecer tratamientos de más bajo costo para los clientes y con los mismos y mucho próximos efectos fisiológicos de producción de colágeno, para tratamiento de rejuvenecimiento principalmente, ¿sí? Las lesiones son diferentes porque la fraccionada es una lesión más lineal, más perfecta. Y la lesión de CO2 no es una lesión tan perfecta, tan lineal, ¿sí? El tiempo de downtime, de recuperación de la piel de fraccionada es más rápido, con menos tiempo ya está lista para estar en su trabajo, en su rutina del día, con su cuidado normal. En el CO2, en láser de CO2, se va a tener mucho hinchazo, mucho edema. El tiempo de recuperación no es tan tranquilo cuanto la fraccionada, porque vai a produzir um carbonizado e uma grande vaporização de água. Se esta vaporização vai dificultar a cicatrização da pele depois. Mirando abaixo, a regularidade de la lesión de fraccionada y una irregularidad de la lesión de CO2 fraccionado, de láser de CO2, ¿sí? Entonces, mirando acá, tenemos una posibilidad de poner productos en la piel después de la radiofrecuencia fraccionada y un gran efecto, su efecto ser potencializado con los principios activos cosméticos. Vamos a hacer algo que llamamos de drug delivery, ¿sí? La piel, para tratar con la radiofrecuencia fraccionada, debe estar limpia, ¿sí? Preparada, no debe tener ninguna sustancia en la superficie. Mira un experimento que hicimos en Tony Derm.
al lado izquierdo, acá que estamos mirando, se produjo la radiofrecuencia sin nada en la piel, ¿sí? Sin suero, sin nada. En la derecha se hace la producción de radiofrecuencia con la piel con suero. Mira que la diferencia de hiperemia es grande. Entonces, el suero no es bueno porque va a impedir, va a dificultar la pasaje de la corriente para producir el calentamiento que necesitamos para los efectos fisiológicos. Entonces, prepara la piel, limpia, utiliza sus sustancias de limpiar, puedes hacer su preprocedimiento normal, pero después debe limpiar totalmente y secar la piel para un buen acople de las puntas de las agujas en el tejido y tenemos mucho más efectos fisiológicos importantes que necesitamos, porque el suero va a hacer la corriente producir otro camino, no lo principal que es exactamente abajo de cada aguja que está en contacto con la piel, ¿sí? Las agujas, importantísimo acá, porque estas agujas van a tener contacto con la piel en sustancias que tienes, y se puede tener sustancias hasta unos puntitos de sangre abajo de las agujas. Tranquilo, no es peligroso, es bien controlado, pero tenemos contacto con sustancias residuales de estímulo principal y los residuos de la piel van a estar siempre en las puntas de las agujas. Entonces, por esto Tony Dermy desarrolló un equipo con agujas que tienen un baño de oro. Esto va a nos ayudar a conducir más corriente, producir más calentamiento, producir más efectos principales de la radiofrecuencia fraccionada, sin tener riesgos de contaminación, sin tener riesgos de producir una contaminación por bacterias, por hongos, por virus en la superficie de la piel. Entonces, es importantísimo. Estas agujas son de uso único y dispensables después, sí, es importantísimo. No se puede utilizar nuevamente porque tenemos riesgos de contaminación, la proliferación de bacterias acá. Entonces, son tipos desechables totalmente para cada sesión de cada cliente, de cada paciente. Los efectos que tenemos en los artículos, en las publicaciones de artículos principales en el mundo, que tenemos, hay muchos artículos hablando de equipos de radiofrecuencia fraccionada, y por esto Tony Dermy desarrolló con la posibilidad de traer a tus clientes tecnología de efecto, de seguridad y de potencialidad de resultados. La fisiología nos dice que la radiofrecuencia es capaz de genera entonces una corriente de entre las microagujas y va a producir una lesión térmica direccionada en la epidermis y la dermis. Por esto va a producir más colágeno. Además, tenemos una gran demostración de eficacia para aumentar la deposición de colágeno en los tejidos abajo de los tratamientos, por ejemplo, en este artículo de 2015, para tratamientos de cicatrices de acné, por ejemplo, para producir más colágeno, para tratar las cicatrices de acné. Otro artículo, 2015, también nos dije que la radiofrecuencia resulta en una regeneración total de la piel en la dermis y la interfaz papilar reticular en la dermis más superficial, en la dermis más profunda, ¿sí? Y que va a nos producir entonces mucho más estímulo de la célula fibroblasto. Y los fibroblastos son las células principales, las células jóvenes principales para producir colágeno
elastina y regenerar el tejido, producir sustentabilidad en la piel, tratar la profundidad de las arrugas, por ejemplo, tratar hasta las estrías, la flacidez, la pitosis, ¿sí? Por una gran migración de células porque vamos a producir un efecto inflamatorio por la lesión y después vamos a producir colágeno, ¿sí? Otro artículo acá, 2012, 13, nos dije que vamos a aumentar mucho la expresión del factor de crecimiento, principalmente el factor de crecimiento fibroblástico básico, acá, que vai nos ajudar a uma grande mitose das células que produzem fibras de sustentabilidade e preenchimento. A extratifina também está nos ajudando acá, estimulada por o calentamento da radiofrequência para o crescimento e regulação celular. Estímulo de produção de colágeno e estímulo de produção de novas fibras elásticas. É de possibilidade que esta produção seja muito rápida. Um trabalho intenso las fases de cicatrización de la piel estimuladas en los primeros 3 a 4 días es la fase inflamatoria y después de la fase inflamatoria tenemos la fase de remodelamiento donde se va a tener la mitosis de los fibroblastos, ¿sí? Granulación fibroblástica y después remodelamiento. Acerca de todo el proceso de cicatrización del estímulo de la radiofrecuencia fraccionada, vaya a estar por nosotros de 15 21 hasta 30 días. Y de acuerdo con seguridad, vamos a hacer sesiones de radiofrecuencia fraccionada a cada 30 días. Sí, acá otro artículo nos podemos mirar la diferencia de la piel en la izquierda, en la capa, el extracto córneo, el más superficial, a la derecha, la diferencia de cambio de características celulares, ¿sí? Desde el extracto superficial hasta la camada basal de la epidermis y después la dermis. Acá miramos a derecha muchas fibras colágenas producidas más de acuerdo con el estímulo de la radiofrecuencia fraccionada. El equipo en el equipo podemos trabajar con 2 manípulos, sí, un que llamamos de lineal y otro que llamamos de fraccionado, sí, o matricial. Y la diferencia es el tamaño, sí, y la cantidad de agujas que van a producir estímulos que van a tener una área más grande o más pequeña. Se van a adaptar a la superficie de la piel de acuerdo con tu necesidad, ¿sí? Utilizamos, por ejemplo, el lineal en estrías, en la área de los ojos, en el párpados superior, en párpados inferiores, ¿sí? Que se adaptan perfectamente por su tamaño más pequeño, en las rítides o arrugas principalmente. En las cicatrices de acné también se va mucho bien acá. En la flacidez, el electrodo manípulo fraccionado va a estimular la flacidez tisular, sí, para tratar la producción de colágeno, las arrugas también, sí, mejora la textura de la piel en las cicatrices de acné. Se puede hacer con este equipo lo que llamamos de drug delivery, ¿sí? Ya estamos acostumbrados a saber, por ejemplo, que hay la posibilidad de drug delivery por microagulhamiento, ¿sí? Con equipos de microagulhamiento. En la radiofraccionada, de la misma forma, se puede utilizar entonces para esta posibilidad. Pero
es más rico el resultado de trabajo de drug delivery con radiofrecuencia fraccionada. ¿Por qué? Porque se estimula la lesión para permear los principios activos, y también hay el estímulo de radiofrecuencia fraccionada. Entonces estamos potencializando el estímulo para potencializar resultados. Sí, debemos tener cuidado, sí, porque estamos hablando de un equipo que tiene aguja, que va a hacer lesiones, pero estas lesiones son importantes para la producción de colágeno, porque de esta forma producimos colágeno 3, 4, hasta 5 veces más rápido que la radiofrecuencia convencional, ¿sí? Pero es necesario tener cuidado entonces. Las contraindicaciones que debemos mirar acá, entonces, son las áreas con placas y tornillos metálicos, pieles que están sensibilizadas por algo que se pasó, por heridas, psorías, eczemas, costras, lupus eritematoso o queloides, por ejemplo, son contraindicados. Alteraciones de sensibilidad, porque va a producir una lesión, y si tu cliente no tiene sensibilidad en la piel, no te va a ayudar a protegerse siempre. Portadores de marcapasos cardíacos, neoplasias, embarazadas, diabéticos, uso de anticoagulantes, uso de medicamentos inmunodepresores, tu paciente que se pasó por un peeling químico más profundo en los últimos 3 meses, piel bronceada porque está con gran estímulo de melanina, y la melanina se estimula también por el proceso inflamatorio, entonces hay riesgo de una hiperpigmentación. Tu paciente que pasó por un tratamiento de toxina butolínica o relleno en la área, son contraindicados a cerca de 6 meses después que se puede utilizar nuevamente. Y yo les digo acá, por ejemplo, para los profesionales que trabajan con la toxina o con rellenos, la radiofrecuencia fraccionada puede ayudarlos mucho a preparar la piel, a estimular biológicamente la producción de colágeno previamente, para cuando van a hacer tu toxina, para cuando van a hacer tus rellenos, van a utilizar menos toxina, van a utilizar menos rellenos y tener resultados más eficaces, tener resultados más rápidos y tener resultados que van a durar, van a perdurar por más tiempo siempre, porque la piel está preparada, la piel está estimulada. Para hacer la radiofrecuencia fraccionada, necesitamos preparar entonces la piel de cada paciente, ¿sí? Tener una anamnesis detallada, ¿sí? Una anamnesis bien clara, saber si tu paciente está utilizando algún tipo de medicación, si tienes un histórico ahí de cicatriz patológica, como queloides, por ejemplo. Preparar la piel con aclaradores, antioxidantes, peelings enzimáticos y secuenciales, fotobiomodulación, que la luz ámbar y luz roja acá para estimular la producción de colágeno. Realizar una profilaxia antiherpética, porque si tu cliente tiene su historia de desarrollar la lesión de virus, sí, necesita preparar. Cuando vamos a hacer una lesión por radiofrecuencia fraccionada, vamos a bajar la inmunidad de la piel. Entonces hay riesgos de el desarrollo de la lesión de herpes, ¿sí? Una documentación fotográfica es importante porque tus clientes van se acostumbrando con sus resultados y al final del tratamiento no se acuerdan cómo estaban y les dice, oh, no tengo tantos resultados. Entonces, cuando tenemos una buena documentación fotográfica, podemos decirles, sí, mira acá cómo estaba ayer y ahora, ¿sí?
Y como tenemos una lesión de agujas, necesitamos también ayudar para bajar la sensibilidad de dolor durante el tratamiento, la posibilidad de hacer el uso de anestésico tópico sin sobre la piel, higienizar totalmente para no tenermos contaminación. Y hacer una acción de anestésico tópico. Mundialmente tenemos algunas sustancias, la lidocaína es la principal, la más utilizada. Acá en Brasil tenemos comercialmente una lidocaína de 4 hasta 5%. ¿Sí? Y voy a poner en la superficie y dejar cerca de 40, 30, 40 hasta una hora para tener un efecto de disminuir la conductibilidad del dolor y hacer un tratamiento más tranquilo, ¿sí? Y profesionales que están habilitados por sus consejos, ¿sí? Por su profesión, pueden hacer una anestesia infiltrativa, ¿sí? Ni todos los profesionales se pueden lanzar este tipo de anestesia, ¿sí? Posteriormente, de forma inmediata, podemos hacer hielo, loción calmante o hasta LED rojo, la luz roja, para potencializar sus resultados y disminuir la sensibilidad inflamatoria de la piel, ayudar a tu cliente porque vaya a estar con la sensibilidad más dolorosa después también, porque estamos haciendo una lesión, ¿sí? Hay efectos que vamos a mirar que pueden ser tranquilos o hasta un poco más intensos. Vamos a ter costras, sí, y debemos hablar para tu cliente que no se puede sacar las costras antes del tiempo adecuado, debe dejarlas salir solitas, sí. Vamos a tener eritema, la piel está inflamada, sensación de quemazón, sí, hay calentamiento y dolor en la piel. Es posible mirar posteriores hipercromias que son posibles permanecer hasta 15 días y después se pasan de 15 días y se mira oscurecimiento. Entonces es importante tratar esto oscurecimiento. La piel más sensible vaya a mirar sensibilidades y los efectos adversos más importantes, ¿sí? Hay riesgo de empeoramiento del melasma, pero les digo, no es adecuado hacer arriba de las manchas de melasma, ¿sí? Herpes simple se puede pasar. La incidencia de dolor es normal, hasta 3 días se mira una gran sensibilidad, ¿sí? El protector solar es obligatorio porque la piel está sensible, estás inflamada y si no utiliza el protector solar, hay riesgos de peorar por la radiación UV del sol. Se puede asociar productos después de 3 días tranquilamente, mantener, por ejemplo, la utilización